Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con la definición del límite de una función. Y vamos a empezar hablando sobre una pequeña introducción sobre qué es un límite o cómo se maneja. En videos anteriores estuvo trabajando con respecto a que si queríamos encontrar la recta tangente a una curva o la velocidad de un objeto, lo que hacíamos era enfocar nuestra atención a los límites en general. Es decir, decíamos, cuando t tiende a 5 segundos, por ejemplo, cuál es la velocidad que se está presentando en determinado tiempo. Y si tomamos como referencia a eso, podemos encontrar el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos una función definida por f de x igual a x cuadrada menos x más 2, cuya gráfica se encuentra aquí en la figura 1 del lado izquierdo, para valores de x cercanos a 2. Es decir, vamos a analizar cuánto es el valor de f de x cuando x se empieza a acercar a 2 o tiende a 2, pero que no sean iguales a 2. Por ejemplo, en esta tabla tenemos valores de x que se empiezan a acercar a 2 del lado izquierdo. Tenemos con 1, luego 1.5, 1.8, 1.9 y comenzamos a acercarnos a 2 pero sin colocar directamente el valor de 2. Y estos son los valores obtenidos de f de x, es decir, estos valores de x se sustituyen en esta función f de x igual a x cuadrada menos x más 2 y estos son los resultados obtenidos. En esta otra tabla que se encuentra del lado derecho tenemos valores de x que se acercan a 2 pero del lado derecho, es decir, empezamos con 3 y empezamos a bajar 2.5, 2.2, 2.1 y nos acercamos mucho a 2 pero sin colocar directamente el valor de 2. Y esos son los resultados que se obtienen de la función. Entonces podemos hacer la siguiente pregunta: cuando x se empieza a acercar a 2, ¿cuál es el valor de f de x? Aquí tenemos 1.999 y genera un valor de f de x de 3.997 y de este lado tenemos 4.003. entonces quizá podríamos decir, bueno, el valor de la función f de x cuando x tiende a 2 o se acerca a 2 podría ser 4. Aquí tenemos una mínima diferencia con respecto a 4 y aquí también. Entonces de la tabla y de la gráfica, que es una parábola, vemos que cuando x se acerca a 2, f de x tiende a ser o se acerca a 4. Y entonces podemos decir que los valores de f de x están tan cerca de 4 como queramos, dependiendo de la aproximación que tengamos a el valor de x y que nosotros coloquemos. Mientras más cercano sea el valor de x a 2, más cercano es el resultado de f de x a 4, o se aproxima a 4. Entonces esta consideración se lee de la siguiente manera: el límite de la función f de x igual a x cuadrada menos x más 2 cuando x tiende a 2 es igual a 4. Y la notación para esto es la que tenemos aquí: el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor para esta función cuando x toma un valor muy cercano a 2 es 4. Y la definición formal es la siguiente: supongamos que f de x está definida cuando x está cerca del número a. ¿Esto qué quiere decir? Que f está definida en algún intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en a misma. Es decir, que la función tiene valores para todos los valores de x que coloquemos cercanos al valor de a, pero que no necesariamente tiene que estar definida en a. Entonces escribimos lo siguiente: el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a L. Y se lee: el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, siendo L el valor de f de x cuando x se aproxima al valor de a. En términos generales, esto quiere decir que los valores de f de x se aproximan a L cuando x
se acerca o tiende al valor de a. En otras palabras, los valores de f de x tienden a estar más y más cerca del número L cuando x se acerca cada vez más y más al número a. Pero que no necesariamente x tiene que ser igual a a. De hecho, x es diferente a a. No tocamos el valor, solamente nos aproximamos a él lo más posible. Otra forma alternativa de colocar esa notación es la siguiente. F de x tiende a L cuando x tiende a a. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo aproximo x al valor de a, mi función f de x se acerca a L. Y se lee como f de x tiende a a cuando x tiende... f de x tiende a L cuando x tiende al valor de a. Regresando a la gráfica, podríamos entonces el límite de esta función cuando x se aproxima o tiende a 2 es igual a 4, que es lo que tenemos aquí. Así es como se lee la notación de un límite. Aquí tenemos algunos ejemplos donde dice x es diferente de a en la definición del límite. Eso significa que al encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a, nunca se considera que x sea exactamente igual a a. De hecho, f de x no necesita estar definida cuando x es igual a a. Recordemos un poco el comportamiento de una función cuando está definida. Nos dice que el valor de x que vamos a colocar se aproxima lo más posible al valor de a que estamos trabajando, pero nunca lo toca o nunca lo iguala. Y que no necesariamente la función tiene que tener un valor definido en ese punto a. Por ejemplo, aquí en el inciso b, f de x cuando x es igual a es un punto que se encuentra completamente aislado del comportamiento de la curva. Y en el inciso c tenemos un punto que cuando la función toma el valor de x igual a no está definida o no existe, ¿no? Entonces la aproximación del límite solamente se acerca lo más posible al valor de a para encontrar un valor de L, pero no lo toca o no lo iguala. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Posteriormente haremos unos ejemplos sobre límites.